conmigo, esta es mi Biblia, Esta es mi Biblia. soy lo que dice que soy, tengo lo que dice que tengo, puedo hacer lo que dice que puedo hacer, hoy recibiré la palabra de Dios, confieso que mi mente está alerta, mi corazón receptivo, nunca más será igual, en el nombre de Jesús, amén. Amén, bendito sea el Señor para siempre, amén. Yo creo que hay una de las cosas que la gente va a mirar siempre en nosotros, hay una de las cosas que va a mirar, va a ser la perseverancia. Nosotros, como dice que nosotros vamos a hacer en este final de tiempo, nosotros vamos a hacer las Biblias de la gente. Cada uno de nosotros, de nuestro comportamiento, de nuestra vida o de nuestra perseverancia. No estoy hablando de que sea perfecto, no, porque la perfección será cuando ya estemos con el Señor, ahí seremos completamente perfectos. Pero sí la perseverancia en el Señor, perseverar en el Señor. Y cuando nosotros, la gente va a ver eso, va a ver esa perseverancia, amén. Va a decir, pero ¿cómo pueden seguir? Porque realmente seguimos, porque hay un Dios poderoso, hay un Dios maravilloso, hay un Dios que está con nosotros, amén. Hay un Dios que siempre está con nosotros y estará con nosotros. Y nosotros también tenemos que estar con Él en nuestro corazón. O sea, aquí vamos a desatar los genes de su destino, desatando los genes de su destino. Este es el título, desatando los genes. ¿Y quién es el gen? Porque usted dirá, ¿qué es el gen? El gen es la continuidad del ADN. O sea, vamos a desatar la continuidad del ADN de Dios. ¿Amén? Vamos a leer en Primera de Corintios 2:9, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9, dice así la palabra de Dios, que dice: ante bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que les aman. Amén. Amén. Tú no has visto ni oído las cosas asombrosas que Dios tiene en su futuro, amén. Tú no has visto todavía, amén, pero tenemos que desatar esos genes que Dios nos ha dado, esa continuidad del ADN, porque Dios tiene cosas asombrosas, amén, cosas que nadie ha visto, amén, son las que Dios tiene reservadas. Dice Pablo dice que Él subió al tercer cielo, pero yo creo que no vio todo, ahora, claro, ahora que está con el Señor, tal vez, pero no vio todo, pero vio cosas maravillosas que no le fueron dadas a contar, pero todo no creo, porque dice que según los científicos dicen que la Nueva Jerusalén, o donde está el trono de Dios, o la cosa más grande, dice que son como 5 veces más que la tierra, pero yo creo que es mucho más. Todavía no lo han descubierto, y por eso que dice que cosas que ojo no vio, porque no lo hemos visto todavía, ni oído oyó. Hemos oído la palabra de Dios, sí, pero no hemos oído todavía lo que Dios tiene reservado, ni ha subido al corazón de hombre, o sea, son las que Dios tiene reservadas. Por eso que nosotros tenemos que continuar, tenemos que tener el ADN del Señor, porque nos espera algo grandioso, nos espera algo maravilloso. Es que vamos a pasar este mundo, vamos a dejar ir todo el mundo. Algunos dicen, no, yo no, si todo el mundo. Por eso que muchos se afanan a hacerse ricos, y que se mueren y queda toda la riqueza aquí. Tiene que sí tener para comer, para todo lo que es necesario, sí, los gastos, todo, y también para darse su gustito también tiene que tener, pero no afanarse por hacerse rico, porque allá tenemos todo lo que Dios nos tiene. Sí, es cierto que Dios, Jesucristo nos bendijo y nos redimió de la maldición de la ley. La maldición de la ley era pobreza, enfermedad, muerte. Él ya nos redimió. Entonces a nosotros nada nos va a faltar. El Señor dice: buscar el reino de Dios, justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Nada nos va a faltar. Estamos completos en Cristo Jesús. Pero no es solo eso, sino que hay algo más precioso que nos espera por la eternidad. ¿Cómo
será que la Biblia dice que un día para el Señor son 1000 años y 1000 años es un día? O sea, vamos a estar por la eternidad con el Señor. Para Dios, a lo mejor es un día, para nosotros son 1000 años. Entonces vamos a estar por la eternidad con el Señor Jesucristo. Incluso la Biblia dice, no lo dice, por eso le digo yo que hay cosas que ojo no vio ni oído oyó. Leímos la Biblia, pero no lo leímos como Dios la leería, porque dice que en un día hizo la luz, en un día, el otro día hizo otra cosa, el otro día otra cosa, pero a lo mejor fueron 1000 años. Porque nadie sabe, porque dice para nosotros 1000 años, porque dice que un día para Él son 1000 años y 1000 años para Él es un día. Entonces no lo sabemos como Dios lo hizo. Por eso que hay cosas tremendas y por eso que nosotros tenemos que, Dios es tremendo, hay cosas tremendas que nos esperan, pero nosotros tenemos algo tremendo que es el ADN del Señor, la continuidad de los genes de Dios, la continuidad de los genes. Estamos en el Señor. Entonces tenemos que desatar esos genes, tenemos que desatar los genes, amén, los genes de nuestro destino. Hay un destino, tenemos que desatarlo. En Salmos 1:3, vamos a ver en Salmos capítulo 1, versículo 1 al 3, ¿qué dice? Sí, el capítulo 1, del versículo 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Amén. A corrientes de agua, ¿cierto? Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y todo lo que hace prosperará. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Cuando somos de la familia correcta, la familia de Dios, tenemos su ADN, tenemos los genes de Dios. Entonces todo lo que hacemos, claro, en el cielo hay mucho más, pero aquí también nosotros podemos, si estamos plantados junto a la corriente de agua, que es su palabra, que es Dios mismo, dice que, cierto, seremos prosperados. Todo lo que hagamos será prosperado. Sí, por eso dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, no otro consejo, sino que en la ley, en la palabra de Jehová está su delicia, y en su palabra medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que somos de la familia correcta, somos de la familia de Dios, tenemos el ADN, tenemos los genes, por eso que tenemos que desatar esos genes de nuestro destino. Hay unos genes que son de Dios. A veces la gente dice, no puedo, que no puedo. Es que hay un gene, entienda, a ver si podemos entender algún día. Si algún médico alguna vez me dijo que tenía un tumor en el cerebro, yo puedo decir que no, que ese tumor se tiene que ir, se tiene que secar en el nombre de Jesús. Y yo lo sigo diciendo, así va a ser. ¿Por qué? Porque en el cielo no hay tumor, en el cielo no hay nadie con tumor, no hay nadie. Y si yo estoy junto a corrientes de agua de vida, no hay. O sea, voy a pasar a lo mejor una prueba, sí, voy a pasar la prueba de mi fe, voy a pasarla, a lo mejor me va a doler y todo eso, pero sigo continuando, sigo creyendo, y de repente veo la gloria de Dios, de repente veo que Dios se glorifica, porque hay cosas tremendas. Mire, nosotros tenemos que desatar esos genes, es consecuencia del ADN. Si tenemos el ADN, el Señor no tiene tumor, el Señor no tiene cáncer, el Señor no tiene resfriado, no tiene enfermedad. Cierto que de repente nos vamos a resfriar, sí es verdad, pero eso se va a pasar, se va a quitar. Si no se quita por la fe, se quita con una pastilla, pero se quita, sí o sí se quita, porque tenemos el ADN, tenemos la continuidad, los genes del Señor.
Entonces, y estamos en esas aguas, en esos ríos. Pero claro, sí, por supuesto, tenemos que permanecer en esa agua, tenemos que permanecer en ese río, tenemos que permanecer en su palabra, tenemos que permanecer en Dios, no salirnos de Dios, y vamos a ser como aquellos que prosperen. Todo lo que hacen prosperará, todo lo que tocan tus manos será prosperado. Somos de la familia correcta, amén. Eclesiastés 9:11, vamos a leer Eclesiastés, después de Salmo está Proverbios y después está Eclesiastés. ¿Cuánto? Eclesiastés capítulo 9, versículo 11. Dice: me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que de Dios y ocasión acontecen a todo. Sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Tiempo y ocasión. Dios tiene tiempos y ocasiones. Les acontecen a todos. Hay tiempos para todo. Hay un tiempo y ocasiones que Dios permite para todos. Por eso que hay un tiempo de desatar los genes. Este es el mejor tiempo que tenemos de desatar. Si estamos, como dijimos, cierto, hay cosas que no hemos visto todavía, pero Dios las tiene preparadas para nosotros. Nosotros no estamos viendo los ángeles ahora, pero ellos están. Nosotros no estamos viendo a Dios, pero Dios nos está escuchando, Dios nos está mirando. Por eso te digo cosas que ojo no vio, ni oído, yo ni ha subido corazón, pero Dios las tiene para nosotros. Dios tiene genes, Dios tiene su ADN para nosotros. Nosotros estamos en esa agua de que salta por el río de agua viva y vamos a florecer. Hay un gen. Entonces dice que hay tiempo para todo, tiempo y ocasión, porque Dios le da un tiempo y ocasión. Fíjese que a todos, aún los que están en estado de calle, Dios tiene un tiempo. Dios tiene un tiempo, le ha dado oportunidades. Sí, es cierto, a lo mejor han caído en una depresión, a lo mejor, pero Dios le vuelve a dar una oportunidad. Y si esa persona no lo acepta, no cree, ahí va a quedar postrado. Pero Dios le da la ocasión y le da el tiempo, porque Dios le da su ADN, Dios le da su gen. Entonces la persona se puede levantar, la persona puede prosperar, la persona puede ser bendecida. No, la persona no tiene que estar porque como dice, donde va Vicente, va la gente no puede estar como todo el mundo está. Nosotros tenemos el ADN de Dios, empezamos a aceptar a Jesús y somos cosas nuevas, tenemos algo nuevo, tenemos el ADN, la sangre de Jesucristo, bendito sea el Señor. Entonces tenemos la posibilidad, por eso Dios da tiempos y ocasiones a todo. Dios dice que tiempo, sino que tiempo y ocasión acontecen a todo, tiempo y ocasión. Hay un tiempo, este es el tiempo de creerle a la palabra, este es el tiempo de tomar la palabra que tenemos, a la palabra, no leerla tan literalmente, sino que estas pequeñas cosas. Por ejemplo, ahora estamos hablando de desatar los genes de su destino, vamos a desatar. Yo desato los genes que me pertenecen, porque yo tengo el ADN, entonces tengo los genes, es la consecuencia de Dios, es toda como se dice, la continuidad, no la consecuencia, la continuidad de su ADN, porque estamos en Cristo Jesús. Es que sabe lo que pasa, que a veces la gente no lo cree, y como no lo cree o se distrae, o tiene mucha distracción, mucha cosa del mundo y no escucha a Dios. Tenemos todo con Él, por eso que la Biblia que dice que en Él estamos completos, lo tenemos todo con Él, todo. Entonces tú dices, pero estoy pasando esta situación, estoy pasando esto, pero lo vas a pasar, porque a veces hay momentos que son momentos de prueba, la prueba de nuestra fe, no consecuencias es otra cosa, pero está pasando el
momento de la prueba, pero la pasas. Lo que importante es perseverar creyéndole a Dios. Entonces tú dices, bueno, yo tengo el ADN del Señor, yo te voy a desatar mi ADN, voy a desatar los genes de Dios y todo me va a ir bien, porque dice que todo lo que hace prosperará, todo lo que hace va a prosperar. Y a lo mejor Dios tiene tiempo, por eso dice la Biblia que Dios tiene tiempo y ocasiones. No es al tiro. A veces las cosas no funcionan, a veces sí, a veces hay gente que tiene un éxito inmediato y sube arriba, pero después de subir tan arriba no haya más, que se siente solo, se siente deprimido. Yo digo, gente que no tiene a Dios se siente deprimido y cae hacia abajo y es más fuerte el golpe. Es mejor ir subiendo de a poco, ir subiendo, pero voy desatando esos genes, esos que me pertenecen a mí. Voy desatando la continuidad del ADN de Dios en mi vida a través de su palabra. Yo lo voy a creer porque Dios nos da un tiempo y este es el tiempo. Ahora dice Éxodo, vamos a leer en Éxodo capítulo 34, 10. Éxodo capítulo 34, versículo 10. Éxodo capítulo 34. 10. Sí. Y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verás todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será como tremenda la que yo haré contigo. Amén. Haré maravillas que no se han hecho en toda la tierra. Eso los dice el Señor, hará maravilla, pero la hará aquí, ahora, porque la maravilla de las maravillas está cuando estemos allá arriba, ¿cierto? Pero ahora Él hace maravillas en toda la tierra. Él va a hacer, la tierra somos nosotros, la tierra va a hacer maravilla, los que le creen en Él va a hacer maravilla. De repente vas a salir de esa situación mala, adversa a tu vida, y de repente Dios va a darte una maravillosa oportunidad, te va a dar algo hermoso. ¿Por qué? Porque tú estás creyendo, tú tienes que desatar esos genes que es la continuidad de su ADN. Dios va a hacer maravillas en nuestras vidas, Dios va a hacer como nunca la ha hecho y tenemos que creer. Ahora, tú tienes que apagar los genes negativos. Hay genes que son negativos, hay que desactivar, que desactivan tu destino, los genes negativos, amén. Vamos a hablar de los genes negativos y tienes que activar los genes positivos. Los genes positivos es la palabra de Dios, es todo lo que Dios dice, es un ambiente de fe, es la palabra de Dios, son los genes, lo que Dios habló. Si Él me está diciendo que todo me va a ir bien, todo me va a ir bien. Si Él me está diciendo que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que damos su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, vamos a creerlo. Desatamos esos genes, esa es la palabra de Dios, desatamos esos genes en nuestra vida. Ahora, pero sí tenemos que desatar los genes, esos son los genes positivos, pero tenemos que desatar los genes negativos. O sea, los genes negativos, tenemos que apagarlos, no desatarlos, sino que apagar los genes negativos. ¿Qué es lo que son? Porque la gente viene con genes. Dijimos que es la continuidad del ADN, ¿cierto? Nosotros, todo el mundo viene de un ADN, de adámico, de Adán y Eva. Todo, como dijo el Señor, todo se produzca según su especie. Entonces, eso es un gen de pecado, de vicio, de pobreza, de enfermedad, ¿es cierto? Eso es un gen, ¿cierto? Malo. Es por eso que hay gente que dice, quiero tomar, quiero fumar, quiero pasarlo bien, no puedo estar sin droga. Es un gen, tienes que apagarlo, porque eso apaga tu destino, no te deja levantarte, tienes que apagarlo en el nombre de Jesús y desatar los genes de Dios. Cuando tú aceptas a Jesucristo, tú empiezas a tener los genes, pero no te quedes así con los genes, solamente aceptar a Jesús, sino tú dices, yo desato los genes, yo desato la continuidad del ADN de Dios en mi vida y apago todos esos genes de vicio, todos esos genes que me tienen por el suelo, todos esos
esos genes que me hacen estar como en estado de calle, todos esos genes los boto, los apago en el nombre de Jesucristo, que son genes también diabólicos, que son genes también de la carne, del mundo, que son genes, hay que apagarlo. Entonces desatamos los genes de Dios, de la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice que ahora hay ocasión y tiempo para todo, este es mi tiempo, esta es mi ocasión, y tú tomas eso, y al tomarlo tú estás desatando los genes, tú lo estás desatando en tu vida, los genes, la continuidad del ADN de Dios, porque Dios tiene cosas preciosas. Como volvimos atrás, vamos a volver, dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido corazón de hombre, son las que Dios tiene reservadas para nosotros, sus hijos. Hay cosas maravillosas que Dios tiene, solamente que tenemos que tomarla, porque ya no somos hijos y somos herederos, no somos esclavos, somos herederos. Entonces somos herederos de todas las promesas de Dios. Tenemos que tomarlas y decir: Señor, yo tengo tus genes, yo desato los genes, la continuidad de tu presencia, yo la desato, tu palabra. Y cuando hablamos la palabra, estamos desatando los genes. Amén. En Lucas 1:41, vamos a leer Lucas 1:41. Lucas, el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 41. Dice. Lucas, capítulo 1, versículo 1. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Ya, amén, amén. Cuando, cierto, María ya estaba embarazada por el Espíritu Santo, fue a ver a Elizabeth, cierto, que también estaba embarazada, mas ella no estaba embarazada del Espíritu Santo, sino de su esposo. Entonces él tenía cierto, que iba a ser Juan el Bautista, Elizabeth. Entonces cuando se acercó María a Elizabeth, que eso fueron meses antes, Juan el Bautista era un poquito mayor, pero por meses era primo de Jesús. Entonces cuando la abrazó María a Elizabeth a María, dice que el bebé, o sea, Juan, el que tenía Elizabeth, el bebé de Elizabeth, saltó de alegría, saltó del Espíritu Santo. O sea, que tocó los genes de Dios, tocó los genes de Jesús. O sea, se desataron los genes de Jesús. Ahí estaba en el vientre de Elizabeth. Mira, dice, aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la Elizabeth, la que tenía al bebé Juan, la criatura saltó en su vientre, o sea, la criatura que tenía Elizabeth, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. La criatura saltó en su vientre, saltó de alegría, se sintió ahí, porque tocó al otro que tenía María, a Jesús, ¿cierto? Y eso es porque desató los genes de Dios, la continuidad del ADN. Por eso que esos hombres sirvieron para servir a Dios. Amén. Por eso que tenemos que rodearnos de gente que active nuestro destino, que active los genes, y no de gente que nos haga dormir. Tenemos que rodearnos de gente que realmente desate los genes, que nos hable la palabra, que no nos hable cosas que nos hacen dormir o dormir los genes, que pueden apagar los genes, que hacen dormirlos en la continuidad del ADN. No permitamos que alguien los apague los genes, sino que tenemos que rodearnos de gente que nos active los genes, que nos active el ADN, la continuidad del ADN. Mira cómo será que estaba el bebé
bebé dentro del vientre de Elizabeth, es cierto, y estaba el otro bebé dentro del vientre de María, y solamente al saludarlo, dice que el bebé que cierto que estaba dentro de Elizabeth saltó, y Elizabeth, ¿qué es lo que pasa? Fue llena del Espíritu Santo, y al ser llena ella, fue llena el bebé del Espíritu Santo. ¿Y eso qué significa? Que recibió los genes, desató los genes de Dios, Juan el Bautista, amén, desde el vientre de su madre. Por eso que el Señor dice que desde el vientre de su madre Él nos ha llamado, amén, qué hermoso. Por eso no tenemos que apagar todo gen que no sea de Dios, todo gen, pero sí los genes, desatar los genes de Dios, desatarlo, porque Dios tiene cosas maravillosas para nosotros, aún aquí. Por eso que les digo, no es, a lo mejor tú dirás, pucha, yo he estado siempre y no pasa nada, pero tienes que continuar, tienes que perseverar y creyéndolo y desatando la palabra, porque al desatar la palabra tú estás desatando los genes. Si el Señor dice que todo lo que hace prosperar va a ser así, si el Señor dice que seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua, es que somos plantados junto a corrientes de agua, no que seremos, ya estamos en Jesús, ya estamos en Dios, ya tenemos el ADN, ya tenemos la continuidad, solamente que tenemos que hacer, desatarlo. Y en este momento desatamos los genes del Espíritu Santo. Póngase de pie para que oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, gracias Dios mío, gracias Señor. En este momento, Padre, nos ponemos de acuerdo y desatamos los genes, Señor, desatamos tus genes, la continuidad de tu ADN en nuestras vidas, Señor, porque tú tienes cosas maravillosas para nosotros y te damos la gloria. Gracias Dios mío, lo creemos, Señor, y apagamos todo gen que no sea tuyo, todo gen de la carne, del mundo, del enemigo, todo gen que provenga del Señor, Dios mío, de adámico, Señor, de Adán y Eva. Dios mío, solamente queremos tu gen del Espíritu Santo, tu gen de tu presencia, tu ADN de tu presencia, porque hay cosas maravillosas que tú tienes reservadas para nosotros allá en el cielo, pero aquí también en la tierra. Gracias, Padre mío, te alabamos y te bendecimos, te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza, toda exaltación a ti, Padre. Gracias, Señor. Y gracias, Señor, gracias, Señor. Están los genes de nuestra vida, tu genes, tu ADN, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.